En este momento damos inicio a su programa Imagen y Liderazgo con la autora, conferencista y coach Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Bienvenidos a tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Sabes que estos contenidos que presentamos son contenidos de valor, sobre todo y muy especialmente es un programa de entrevistas y la clave de un programa de entrevistas es elegir a nuestros personajes, a las personas que entrevistamos. El día de hoy pues tenía yo muchas ganas de que estuviera aquí en este espacio de imagen y liderazgo una gran pintora que le he ido siguiendo su trayectoria, pero tengo que reconocer que a raíz de hacer este contacto para que viniera este programa, me adentré más a su obra y he quedado maravillada. Eva Laura Gisela Moraga, bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pues nosotros también lo estamos y créeme que lo que acabo de decir es cierto, porque, bueno, te comentaba antes de entrar que mis inicios en el tema periodístico fueron en el área cultural. Era apenas una joven de 20, 22 años cuando inicié en estos temas de la comunicación, especialmente del periodismo escrito, y por azares del destino me fueron empujando al área cultural y a conocer a muchos personajes pues de distintas ramas de las artes, pintores, escultores, y yo desde entonces ya tenía referencia de tu trabajo. Estamos hablando de los años, desde el 87, los años principios de los años 90, ¿verdad? Así es. Llegamos, viví en la Ciudad de México, sí. Vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo empezó antes, todo? A ver, pero en los años, en el 85, ya nos ubicamos aquí en Sonora. En Sonora, entonces sí, coincide porque pues me tocaba cubrir todos los eventos y pues el nombre de Eva Laura Moraga aparecía en los colectivos, porque a veces eran exposiciones colectivas claro, de la Asociación de Artistas Sonorenses de Artes Plásticas, la ASAP, si mal no recuerdo, y pues eras parte de ese colectivo y hay que comentarlo porque es interesante, todavía estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer. El mes de la mujer, sí. Que eras de las pocas mujeres en el colectivo de artistas. ¿Esto es real o fue una percepción mía en su momento? No, ha ido en aumento, por supuesto, ha ido en participación de la mujer en las artes plásticas, pero sí éramos pocas, no se podía contar las que participaban, las que estaban muy activas, pero no, estamos hablando de los 80s, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo y desde pues la apertura de la carrera de artes plásticas en la universidad aumentó también mucho. De la licenciatura, de la ¿verdad? licenciatura, más bien, sí. Así que, no, ya sí ha cambiado. Hay camino todavía para recorrer, sobre todo para seguirnos abriendo espacios, ¿no? Por supuesto, ese es el camino al que llamamos, te decía por allá los conceptos que empiezo a manejar en esas entrevistas, le llamamos el camino del líder, Entonces, precisamente, Eva Laura, el camino del líder inicia para todos, según me he dado cuenta en todos mis investigaciones sobre liderazgo, inicia con un sueño. ¿Cómo nace el sueño para ti, el sueño de dedicarte a las artes plásticas y especialmente a la pintura? Claro, mira, me vi en la Ciudad de México desde los 19 años y me llamó muchísimo la atención la oferta cultural que había. Y me interesó mucho
dije, ¿por qué no puedo participar? No había tenido mucho... yo realmente en la secundaria hacía interés por trabajar en las artes, pero tuve fue también un fortuito de que mi primer acercamiento a las artes fue en el Parque de Chapultepec. El centro era un centro cultural de ahí de las artes en la Casa del Lago, y tenían un programa de impartir clases con un excelente maestro. Me tocó, y en eso también me siento afortunada. Se llamaba Mariano Paredes, el que coordinaba todas aquellas clases. Y él ahí formó otro grupo ya aparte para trabajar solas con él. Ya una compañera aportó un taller, y ahí fue realmente donde yo me enamoré de esto y del arte. Y el maestro se encargó yo pienso, de que lo tomara como sentí que era mi vocación, número uno. Sí. Y él que lo tomaba con la seriedad que implicaba un compromiso, ¿verdad? Entonces, esos fueron algunos años, no sé, unos 6, 7 años que estuvimos ahí. Y como éramos un grupo, era muy dinámico, lo que no se le ocurría a una de las compañeras, amigas, nos hicimos muy amigas, a la otra. Entonces íbamos, tuvimos mucha actividad y varias exposiciones que organizábamos. Le pusimos título, nos llamábamos Ultra. Entonces, la generación Ultra. Sí. Fue muy rico en conocimientos y muy divertido, además. Además, entonces, pues en la juventud eso se disfruta más. Claro, con toda la inquietud y la energía y el ánimo por seguir aprendiendo, ¿no? Y claro. Este maestro es grabador por excelencia, así que también el interés por el grabado, que se me hace una técnica maravillosa y que se me adapta muy bien, que la disfruto mucho, pudo también, mis inicios en el grabado fue allí, ¿no? Fueron con él. Fueron en ese grupo. Con el tiempo, pasó el tiempo y después hubo otra oportunidad también maravillosa en el Molino de Santo Domingo, por las calles creo que lo voy a deber. Es el primer, lo que se nos decía, es el primer molino de trigo de Latinoamérica, estuvo ubicado ahí. Era un edificio vetusto, grande y antiguo. Y estaba adaptado para talleres de artista por un mecenas que lo dedicó a eso. Entonces ahí todavía se enriqueció más la convivencia, porque eran como, no sé, 16 o muchos talleres independientes, pero había un taller común que lo lideraba el maestro, es Lascarro Toquero, y José Lascarro Toquero. Y también fueron años de mucho aprendizaje, de mucha actividad, de participar en infinidad pues había colectivos también ahí. Y de visitar exposiciones, había... Alimentarte sí. Visualmente, que es lo que pues nutre el alma y muchas cosas de los artistas. De algún modo, sí, esas referencias te van dejando también
a ti te enriquecen. Sí, y hablando de referencias, pues empiezo yo a observar todo este material que me hiciste llegar y veo ahí algo que me hacía recordar a ver, José Clemente Orozco. Hay algo en las siluetas, en estos cuerpos desnudos, en estos desnudos que nos presentas ahí. Y aquí estamos viendo uno de ellos, pero por ahí va a aparecer uno donde sentí mucho esa referencia. Sí lo estuvo presente, el arte, esa corriente posrevolucionaria en su momento, ¿o tú cómo lo sientes, esa influencia, no? Si fue inconsciente, ¿verdad? Uno capta lo que... Pero sí es todas esas referencias importantes. Los colores, sí, mira, hay mucho del color, por ejemplo, también. Ocre, los cafés, obviamente estas Sí, siluetas muy etéreas que no hay mucho en el tema de la definición de los rostros y todo, pero precisamente a través de eso etéreo hay una gran comunicación visual. Sí, predomina la figura humana. Este es grabado, ¿verdad? Eso es un grabado con técnica mixta. Es un grabado sobre metal, sobre cobre, y con aplicación tiene collage hoja de oro, y es parte de una colección que le llamé Tiempos y Lugares. Okay. Y los personajes van caminando, van haciendo su jornada, y fue una colección de unos 25, 30 trabajos muy, muy diferentes, todos con el árbol es la constante, y la figura humana. Tiene la particularidad que es verde oscuro y el grabado está hecho con tinta dorada, y da una calidad muy, muy especial. De un lado está la figura femenina, del otro están las figuras masculinas, y de algún modo en pocos trabajos, pero sí hago referencia un poco a la situación de la mujer en algunos casos, ¿no? Que es una especie de manifestarlo, no precisamente de protesta, pero sí que quede claro que es una situación que ha ido mejorando, pero que existe sobre todo. Sí, en la temática de algunas de tus pinturas, esta constante de mostrar a la mujer en posiciones o un lenguaje corporal de sumisión u opresión. No, en ¿Cuál realidad sería? no, tengo ciertos trabajos donde sí manifiesto la percepción, manifiesto el enojo, que sufre la mujer en muchísimos casos, pero en general no es el tema. Procuro en muchos casos, cuando la realidad es tan opresiva, no me refiero a mí, sino lo que uno ve, claro. Pues trata uno también de transcribir otras realidades que sean más amables. Y creo que hay un cierto equilibrio en los temas. Sí, así lo noté al evaluar este material que me enviaste. Por un lado, hay un tema muy suave, muy etéreo, muy poético, hermoso, de cómo presentas esta realidad, pero el otro lado también lo has trabajado, el tema de se podría hacer el tema social, o de alguna manera, aunque no es obviamente explícito, ni es, o sea, no está propiamente ahí manifestado algún tema en especial, pero se le siente lo social, o sea, la denuncia, como el tema de la mujer, ¿no? Sí, hay trabajos que
que manifiestamente está presente ese tema. Sí, y tal vez creo que te mandé alguno que otro trabajo. A lo mejor lo tenemos por aquí. Sí, después. Probablemente va a salir Sí. durante el transcurso de la charla. Sí. Y precisamente siguiendo este hilo de la conversación, me gustaría preguntarte sobre el proceso creativo. ¿Cómo se da? ¿Cómo ocurre? ¿Se te ocurre primero el tema o viene primero siempre hay, ¿quién fue primero? El gallo o la gallina, ¿verdad? Para ustedes los creadores plásticos. Mira, en mi caso, todo trabajo, o sea, siento que no siento, sino lo he visto, la inspiración te llega trabajando. Ajá. Entonces, una vez iniciado un dibujo, puedes empezar a ver esto puede ser un buen trabajo para grabado, o lo voy a ejecutar en óleo y en alguna otra técnica. Pero sí hago dibujos previos. Pero bocetos. Sí, bocetos. Pero sí, ya el camino que voy a seguir en ese trabajo me viene trabajándolo, ya estando en la marcha. Así que sí, ese es mi... Sí, a veces también procuro tener el boceto con una cierta idea de color también, pero me desvío muchas veces, no lo sigo exactamente, y en la marcha va progresando el trabajo hasta que dices funciona. Hasta que te quedas con él. Sí. Hasta que te quedas. ¿Hay alguno que haya nacido en un sueño, en la parte así onírica, y que despiertes y esta imagen se te queda grabada y le empiezas a... Sí, hay uno o dos, que uno se llama Magia Nocturna. Okay. Tal vez también, creo que te lo envío. Mira, tenemos... Ahí está. Mira, ese. Nos leyeron, ahora sí que la mente, el pensamiento, o están muy atentos escuchando lo que decimos. Magia Nocturna. ¿Esta técnica es es técnica mixta. Mixta. Y es grabado, la figura es grabado. y lo demás es como óleo, son rodillos, básicamente rodillos, pero está hecho con plantillas de la luna, y la luna básicamente es la que está hecho con una plantilla de grabado también. Y bueno, en este caso que me decías, sí tiene algo de un sueño, que dije, ¿por qué no? Y creo que funcionó, porque sí tiene ese misterio, ¿no? de lo que es un sueño, que no es algo muy tangible. Uh-huh. Así que hay varios. Así. Hay algo en lo que yo estuve viendo de tu obra, Eva Laura, que me impactó mucho, y que yo, en mi sensor interno, yo identifico como que aquí está un artista. A veces identificamos, aquí está una técnica muy buena, o a veces está tan bello todo esto que pues no dejamos de admirar la belleza. Pero en ocasiones nos enfrentamos a trabajos como el tuyo, donde yo digo, aquí está un artista. Y cuando yo descubro eso, lo que me provoca esta aseveración, o sea, aquí está un artista, es el tema emocional. Las emociones que nos proyecta tu obra, por ejemplo, la que estábamos viendo. Yo me encontré con color, en efecto, pero me encontré con un tema de nostalgia. Me empezó a trabajar la evocación,
y todo me envolví Pues, y me metí adentro de lo que podía estar pensando esa persona que está viendo la noche. sí, ujú. La noche. No, esto que me dices es muy gratificante, porque realmente lo que uno aspira como artista es comunicar y conectar con el espectador y que te provoque algo, ¿verdad? Entonces esto que me dices me satisface y pues la idea de son ideas y sentimientos o vivencias pues que mucha gente, que todo el mundo lo tenemos, entonces, pero podemos plasmarlo y hacerlo tangible por medio del arte. Entonces, de ahí esa conexión que me dices te mueve, pues es algo maravilloso que aprecio que me digas Sí, además. sí, sí, no, y en verdad, porque suelo tener como dije, un sensor interno, no solamente en el tema de la pintura, sino también en el tema de la música, o sea, el canto, y a veces me encuentro con voces excepcionalmente bellas, potentes, pero no transmiten el tema de la emoción. Sí. Y entonces es cuando yo digo, hay una línea muy sutil entre pues la técnica y ya el tema donde ya involucras las emociones. Yo siento que ahí está un interior muy interesante, vaya, un interior, o sea, un tema del artista que trae a lo mejor en su mundo interno, sus imágenes, sus batallas, y nos los brinda a través de su arte. Sí, efectivamente, es tu caso. así es. Eh, el arte te permite y pues te obliga a través del trabajo que haces a, a profundizar en tu mundo interior y también en la percepción del mundo que te rodea. Así Así es. que sí es efectivamente eso, lo que, lo que tú sientes, lo que traes como bagaje de experiencias, lo transmites en la obra que haces. Así que sí, justamente así. Pues yo analizando esta tu obra, y yo dije, estamos frente a una artista. Y me quito el sombrero por eso. Y yo dije, bueno, pero además está entre nosotros, o sea, la tenemos aquí, en este espacio que se llama Hermosillo, Sonora, en este país que es México, y que podría ser este arte con tu calidad, con este mundo interior, con tu técnica universal, Ay, evaluadora, y yo lo celebro que estés aquí, además que estés en mi programa. Es un privilegio, es un privilegio. Y sabes, remontándonos a la primera pregunta, ¿cómo nace el sueño? Sabes, se me queda grabada una frase que utilizaste ahí cuando me hablas de esa jovencita que entra a ese taller y que empieza a descubrir y que se descubre su vocación y se compromete con ella. Sí, tan me comprometí que fueron años de mucho trabajo y de mucho trabajar en el entramado del equilibrio en mi familia. Tengo 4 hijos Okay. y los 4... Entiendo lo que significa eso. Así que fue algo que logré y siento incluso que ese orden, ese equilibrio que uno trabaja constantemente en las obras, tratas de llevarlo a tu vida cotidiana, a tu experiencia también de vida. Así que le agradezco también eso mucho al arte, que procuras armonía también. Así que pues ha sido
muchos años, porque muchos años dedicada a esto y te van dejando cosas maravillosas, ¿no? Te permite también crecer como persona y con satisfacciones, ahorita que mencionabas, tengo una de mis experiencias aquí en Sonora que me ha permitido también tener satisfacciones muy pues importantes, porque hace unos años, yo creo que 20 años, algo así, hubo un concurso de Encuentro de Dos Mundos, se llamó, que para celebrar el descubrimiento de América. El caso es de que el premio era una exhibición en Italia, porque esto lo organizaron entre Sonora e Italia, ¿no? El norte de Italia, Trento. Pero el caso es que a raíz de eso, allá era un grupo, me invitaron a formar parte de ese grupo y logré, estando yo aquí en Sonora, me invitaban y enviaba yo la obra y ya nada más ellos me hacían participar en infinidad de lugares, ¿no? Estuve en Alemania, incluso en Chile, estuvo en muchos galerías de Europa, y fue una oportunidad que me dio Sonora realmente. Así que sí, o sea, también el vivir aquí me ha proporcionado varias oportunidades. Qué bonito lo que me dices, porque de pronto podemos pensar que quienes tienen todo vena artística y por azares del destino vienen acá a Sonora, al desierto, sí. Resulta que pueden hasta interrumpir sus carreras o tener un tema de poca evolución, por decirlo así, ¿no? Por muchas cuestiones culturales, de lo inhóspito de la tierra, que a la vez se traslada a lo inhóspito a veces de cómo se recibe la cultura, hay que decirlo, ¿no? Sí. También hay que reconocerlo, y vaya que lo está diciendo una sonorense, o sea, de cepa, aquí nací. Bueno, entonces, y tu caso, con lo que me dices es, no, Sonora me ha dado y me ha impulsado, contrario a lo que podríamos pensar que interrumpe la evolución de los artistas. Yo realmente trabajo pues en solitario en mi taller, pero las oportunidades se dan y pude aprovecharlo. Ahora también viniendo he buscado también espacios en la Ciudad de México para no olvidarme, o más bien que no se olviden, sobre todo que pues fueron muchos años, fueron casi 20 años que viví allá. Entonces sí, celebré en el año 2000, celebré ciertos años de trabajo y logré poner exposiciones en Monterrey y con esfuerzo personal, pero lo pude lograr. Así que pues eres un ejemplo de que desde donde estés puedes llegar a conquistar distintos niveles y hay que decirlo, o sea, tener éxito. Yo, aunque a veces no nos gusta esa palabra, a veces la connotación no se utiliza bien, ese famoso triunfar, ¿no? Porque eso de triunfar, como que es, yo más bien me refiero a eso como una realización más que triunfar, pero analizando tu currículum, uno ve exposición tras exposición, ya reconocimientos, premios, y desde el desierto. Se puede decir, hasta tu libro se podría llamar Pintar en el desierto, ya te estoy dando el título. Sí, ¿verdad? Y resulta que Pintar en el desierto te ha dado muchas cosas. Sí, claro que sí.
ahorita recuerdo de una exposición que tuve que le pedí a una amiga que escribiera y nunca se me olvidó que me dijo que puso a Laura como camaleón, se adaptó a estas. Y claro, yo no nada más me adapté, sino disfruto y aprecio la calidez de la gente, incluso al calor, ahí sí es un paréntesis. A eso no nos acostumbramos. No, de hecho, yo creo que poca gente. Pero sí, tenemos muchas ventajas. El mar cerca, un aire limpio. No, puedo seguir, ¿no? Pero, y bueno, uno puede hacer un esfuerzo por abrirse camino, ¿verdad? Y el interés en el arte y sobre todo en la pintura, en el arte plástico, ha ido en aumento. Ahora no es tan difícil, por decirlo así, que la gente se interese en ver tu trabajo y las oportunidades. Ahora, pues, en Musas, por ejemplo, que fue en el 19, pues sí, me dio satisfacción que lo sentí como una especie de reconocimiento, se puede decir, a la constancia. Yo no sé si el trabajo, pero a la constancia y a la disciplina que he tenido por 50 años. De hecho, así se llamó la exposición. 50 años, 50 obras, que fue de lo que expusimos. Entonces, puedo decir que enhorabuena que nos vinimos a Sonora a vivir. Lo está celebrando y eso es algo muy bonito. El no poner pretextos, el no victimizarse porque pues ya no seguí en la Ciudad de México, porque ya no viajé a los países que quise viajar. O sea, hay muchas personas que en distintas áreas de pronto dicen, no, es que me quedé aquí, pero como haciendo menos el terruño o este terreno hóspito, ¿no? O sea, es desierto y hay lo que tú dices, un tema también de clima, que también de pronto las afecta la productividad y el florecimiento de las artes. En alguna ocasión, Laura platicaba esto en una entrevista con Susana Alexander, que es un personaje, claro, ella es espontánea y claridoso. Y entonces, pues ella estando acá, dice, pues bueno, hay que reconocer que el florecimiento de las artes y especialmente por ejemplo, de una arquitectura, no tiene punto de comparación. Y recuerdo que me hizo un gesto así y me dijo, o si no, a quien me lo rebata, ahí le entrego, dice, la Catedral de Zacatecas y que me diga cómo hay punto de comparación ahí. Pues, en cierta forma tiene razón, o sea, además aquí hubo colonización, no hubo conquista, además son ciudades y entornos muy nuevos, ¿no? O sea, claro, ciudades que tienen 200 años, o sea, y 300 y... No puede comparar. No hay punto de comparación, ni el clima, etcétera. Sin embargo, desde cualquier punto tú puedes hacer lo que tú tengas que hacer, como lo has hecho tú. Es un gran ejemplo. De hecho, para mí no fue impedimento seguir trabajando en el habernos mudado para acá. En realidad, sí hubo un periodo de adaptación de un año, digamos, algo así, y nada más. O sea, después ya yo agarraste tu ritmo y camino, igual, y mira que se ha ido ese camino desarrollando y desenvolviendo a muy buen ritmo. Tan es así que vuelvo a tu currículum, que pues la verdad está muy nutrido en exposiciones, y particularmente, y quiero hacer énfasis en la que tú
comentaste, ¿no? La de los 50 años, 50 obras, porque lo dijiste con tu humildad que te caracteriza. O sea, es que no sé, puede ser un reconocimiento, y yo dije dentro de mí, hay que decirlo, fue y es un reconocimiento, no solamente a esa picar piedra por tanto tiempo, 50 años en el arte, sino también por la calidad. Porque hay mucha calidad, o sea, es lo que yo te dije, al observar tu obra, y ojalá que nos puedan apoyar a seguir poniendo aquí algo de lo que tú nos hiciste llegar, de tu obra, ahí está. Eso es, estamos ante un artista, estamos ante alguien que domina las técnicas, pero sobre todo, como te decía, que tiene un mundo interior que nos transmite y que nos mueve las fibras sensibles, y esto es una característica del verdadero artista, yo así lo veo. Y estos artistas que logran, como tú, transmitir emociones, son los que se quedan y perduran y trascienden. A eso aspira uno. A eso aspiras. Sí. Leí un pequeño texto de tu autoría en donde creo que lo terminas precisamente muy con una, digamos, con una pues humildad también, y dices, pues yo aspiro a eso, ojalá que pueda lograrlo, o sea, es parte también de su deseo interno, de tu fuero interno, lograr la trascendencia. Sí, de algún modo es algo que nos motiva yo creo que a todo ser humano también, de algún modo dejar huella, ¿verdad? Uh-huh. Y luego todos estos años me han dado oportunidad a ir evolucionando en las técnicas y en los temas. Entonces, por ejemplo, estas últimas dos que pasaron fue parte de otra colección que se llamó Andar Urbano. Uh-huh. Y fue también una colección de varios, me encontré con que me atraía mucho esta técnica de combinar materiales en el grabado, y bueno, surgió esto. Entonces, el hecho de la constancia de estar, como dijiste ahorita, picando piedra, uh-huh, pues te da, hay encuentros que es lo que uno busca, y busca uno también, como artista, pues un sello personal, una factura personal uh-huh, que se reconozca al verlo, ¿no? Que sea una imagen que pueda remitir a que lo hice yo, ¿verdad? A que lo hizo mi mano. Uh-huh. Así que, bueno, eso sí, pues me he aplicado en el trabajo, con varias aspiraciones, si tú quieres, lograr cierta cantidad de obra para poder montar una exposición. No nada más es pintar un trabajo y que quede aisladamente muy bien, o que yo piense, sino que sea una colección que diga algo, que sea más, más concreto el tema y el mensaje, ¿no? Así que sí, me ha dado oportunidad estos años de ir como abanico, practicando y formando una factura propia, ¿no? Más. Y pues ya la tienes, sí, se puede decir que cuando vemos alguna obra tuya, le pueden quitar el nombre, la pueden ocultar, pero ya podemos sentir esa presencia artística de Eva Laura Moraga. Y Eva Laura, me remonto a esos años juveniles y otra vez al tema de la vocación. Y bueno, de una joven que se tomó muy en serio su compromiso
y pasó, porque lo vi por ahí en tu currículum, nada más y nada menos que la Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda. Sí, y de ahí han salido los mejores. Los mejores pintores de México. Fue una maravillosa experiencia, porque además me tocó una época en la que estaban los alumnos de Frida Kahlo, que era uno Arturo Estrada, García Bustos, había varios, y me tocaron de maestros. Y en su momento no lo dimensioné realmente lo que significaba. Sí, lo que significaba. Pero con el tiempo dije, fue maravilloso. Además, ahí completé un poco, completé las herramientas para poder seguir en esto. Estaba la historia del arte, estaba la perspectiva, que había la escultura y el dibujo que fue el que tomé con estos maestros. Así que sí fue un paso que no me arrepiento de haberlo tomado y que se pudo hacer, porque ahora pienso en aquellos años de la Ciudad de México. Era maravilloso irme por toda la Reforma, vivíamos a la salida a Toluca, y era todo Reforma hasta llegar a la escuela, y era un paseo, no era tan complicado. Lo gozabas. Sí, lo gozaba. Fue manejable. Yo me veo ahorita en la Ciudad de México con el caos vial que hay y todo, que sería muy difícil, que es bueno, me imagino que sí lo hacen. Sí, pero no, yo nunca lo vi así. Claro que con los años que tenía estaba dispuesta a cualquier reto. Sacrificio, sí. Oye, Eva Laura, y bueno, te escucho y voy viendo cómo las piezas de un rompecabezas de tu vida, se fueron concatenando y como que todo ha confabulado a favor. ¿Así lo sientes? Sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, era mi sospecha, pero qué bueno que me lo confirmas. Sí lo siento así, porque se me fueron dando se abrió el camino. Ajá. Y yo lo podía tomar. Se abrió el camino, pero eso implicaba una responsabilidad, sí, un compromiso para ti, porque a veces se abren los caminos. Sí. Y las personas no los tomamos, que esa es también de las grandes enseñanzas que nos está dejando esta charla. Se fueron abriendo los caminos, vienen las oportunidades, pero tú las fuiste tomando con compromiso, así, estudiando. Yo te imagino en esa época como una joven, como muy seria y a la vez muy esforzada sería. Sí, fui responsable, porque por el otro lado, tengo que mencionar, pues estaba la familia que no la podías dejar de lado. Que también era responsabilidad. Pero sí lo logré. Ahorita veo, no sé cómo, pero sí lo logré, claro. Pude hacer yo tareas junto con ellos cuando estaba en la Esmeralda, porque ahí sí había que hacer tarea. Claro, es una escuela y hay rigor académico, hay rigor. ¿Te sentiste en toda esta etapa y en las que siguieron comprendida por la sociedad y también por tu familia para poder realizar tu sueño? ¿O cómo fue si fue lucha o no? Yo supongo que al principio no tuve que tal vez un poco ser muy determinante ¿cómo ponerlo? Determinante en que yo quiero hacer esto, lo puedo hacer, me va a hacer más esfuerzo, pero lo voy a lograr, porque lo quiero lograr. Porque sí, claro, estaba, no sé, íbamos llegando, mi esposo es sonorense. Y yo pienso que al principio de haber dicho que está pasando aquí, pero sí, sí
pude hacerlo. Fue apoyo en el sentido de que me dejó ser. Y ya que eso eso es ya eso es ganancia. es muy Estamos importante. hablando de de una época en la que era más difícil, Mucho que ahora más los difícil. jóvenes Sí. encuentran más. Sí, se han abierto los espacios y los jóvenes son más abiertos. Ya no a que es, la mujer trabaje, viaje y esté en contacto con grupos, Sí. pero, no sé, décadas atrás, a lo mejor 3, 4 décadas atrás, 40 o 50 años atrás. Sí, Era otra cosa. Sí, era otra cosa, definitivamente. Una cultura Entonces sí, a lo más mejor rígida. mi empeño, sí ha de haber sido tanto que dijeron, bueno, pues ni hablar. Utilizaste bien, me gustó la palabra determinante, Sí. porque a veces tenemos que ser en la vida así, determinantes y mandar los estímulos a nuestro alrededor para que se alinee Para que nos comprendan. nos ¿verdad? comprendan, y si no nos comprenden y si no nos apoyan, por lo menos que no estorben, ¿verdad? Eso podría ser. No. Que no estorben, si no nos comprenden, No, por lo menos sí. que nos dejen ser y ahí nosotros nos vamos encargando de lo demás. No, sí hubo sí hubo también apoyo. Cada exposición me acompañaba y bueno, sí, como te digo, me dejó ser, y sí hubo comprensión de su parte, ¿no? Así que, y yo nunca descuidé tampoco el aspecto familiar, digamos, de los hijos. Claro, sí, porque a esto le llamamos, y también en nuestros libros, ahí hay un capítulo que he titulado La victoria privada, basada en otro concepto de otro autor que se llama Stephen Covey, donde él nos dice que una victoria pública tiene que partir de una victoria privada. Mira. De una victoria donde tengas una familia, donde tú tengas el afecto para que puedas seguir adelante cumpliendo tu sueño, ¿no? Creo que sí. Y creo que Así se es. logró en tu caso. Sí. Y socialmente te sentiste también comprendida por tu generación y por este entorno del desierto del que hablábamos desde el inicio. No siempre, la verdad, no siempre, pero sí teníamos ya un grupo de compañeros de escuela de mi esposo y yo sí llegué sin ninguna amistad, la verdad, pero él sí tenía compañeros, pues es de aquí, y nos acogieron muy bien. Entonces ya ahí yo me sentí menos extranjera. Al principio sí, ¿verdad? Pero extranjera. y poco a poco, te digo, la gente es cálida y sí me fui ganando amistades muy preciadas, la verdad. Ay, qué Sí. bien, Eva Laura. Y bueno, me gustaría que a lo mejor si tienen alguna otra de esas imágenes que nos enviaste para que nos hables, por ejemplo, de esta que en lo personal se me hizo una imagen poética, como aparece por ahí este calificativo, imágenes poéticas de un curador de la Ciudad de México, ¿verdad? Es el que te hace. Sí, el Octavio Avendaño es el director de Musas ahora y él fue, de hecho, el que me invitó a esta exposición de 50 años, 50 obras. 50 también. años, 50 obras, que por Sí, cierto que fue el existe que curó, un catálogo o Sí. un libro. ¿Es libro o catálogo? Lo que Es un catálogo. Es un catálogo. Sí, que el Instituto Sonorense tuvo a bien hacerlo y lo agradezco también. Sí. Que haya quedado esa constancia, ¿no? ese testimonio, ese testimonio, sí. visual que tuve Sí. la oportunidad de disfrutarlo, y es donde realmente, como te digo, yo concluí, estamos o estoy frente a un artista.
Y ustedes que están allá del lado de la pantalla, créanme que tienen también un privilegio de estar escuchando esta charla, porque no todos los días se encuentra uno con un artista. Eres muy amable, genuino Gisela. y verdadero. Gracias. Mira, por ejemplo, estamos ya casi en la recta final de este programa y me gustaría que cerráramos un poco con la vida cotidiana de Eva Laura Moraga como artista. ¿Cómo es la vida de una pintora en el día a día? Descríbenos así como, o sea, tienes una rutina, le dedicas qué tanto tiempo, ¿cómo te manejas a nivel de tu tiempo y tu oficio? Sí, sí tengo la disciplina de al menos tener un trabajo hacer un trabajo por el taller. Puede ser incluso ordenar un pequeño dibujo. Te estoy hablando recientemente. Toda la vida fue darle toda la mañana al taller, ejecutando trabajos o proyectos, pero también me di cuenta que se necesitaba orden y no nada más eso, sino tener pues un plan de alguna exposición y trabajar para ella. Entonces sí requería cuando menos unas 5 horas. Hubo días que era más cuando había exposición en puerta, pero y ya últimamente le he bajado el ritmo, pero no dejo de trabajar y no dejo de tener sueños, como dices tú. Y pienso que esto va a ser hasta el final, aunque sea a otro ritmo. Veo pintores de gran talla que así fue, que pudieron dedicarse a su pasión toda su vida. Así que yo espero que así sea mi caso también, porque el deseo existe de seguir en esto. Y también es un compromiso por la gente que le gusta mi trabajo y que lo adquiere por alguna razón. Lo adquiere porque le gusta o porque lo aprecia. Pues es un compromiso también con estas personas de seguir aumentando el valor de mi trabajo, ¿no? Que no quede nada más ahí, sino que siga yo trabajando y teniendo compromiso con mi... ¿Te ha costado el tema de profesionalizar este oficio de ser pintora? O sea, ponerle un precio a un cuadro, ¿te ruboriza? ¿O qué? ¿Cómo lo has manejado? Sí me cuesta trabajo, sí me cuesta mucho trabajo, pero ya a estas alturas me di cuenta de que, bueno, es realmente lo que vale tu trabajo es lo que te dan, lo que te pagan por él. No aspiro a grandes gran costo, ¿no? Pero sí hay un estándar que ya tengo y veo que es aceptado, es valorado mi trabajo, así que sí puedo, estoy pues, ¿cómo se puede decir? Estoy haciéndolo bien, no estoy fuera de mercado, así que no, y tampoco estoy, son panfletos, así que cualquier trabajo que adquieran de mi trabajo trato, ¿no? De ser profesional y perfeccionista, o sea, mi trabajo sale, ya que pasa por un de calidad, ¿cómo le llaman?
un proceso de una certificación de calidad. Sí. De calidad, y es cuando ya lo paso a archivo, ¿no? Así que, pues por ese lado también creo que he logrado profesionalizarlo, como dices. Claro, sí, porque no solamente hay que tener un talento, sino también hay que saber que ese talento, pues hay detrás de ese hay un trabajo, y que pues todo trabajo hay que profesionalizarlo. Exacto, acumular y acumular los trabajos de tanto tiempo no es parte de la función, es compartirlo. Y que lo aprecien otros. Es gratificante, es para uno, es un alimento el que alguien adquiere una obra para pues para tenerla y por supuesto, es que yo creo que nadie de los que producen arte en cualquiera de sus manifestaciones, claro, es para guardarlos y tenerlos archivados, sino que el gran estímulo es compartirlo, y sobre todo también que alguien pague por ello, porque tiene un valor, es tu tiempo, es tu esfuerzo. Y Eva Laura Moraga es una larguísima trayectoria, ha sido un camino de muchísimos años. Celebraste y mencionaste el año 2019, 50 años en el arte, en la pintura, y ahora son 50 años más estos años, y en aquel entonces la hermosa exposición se llamó 50 obras, pero pueden ser cientos de obras ya, o miles de obras de Eva Laura Moraga. Y ha sido increíble tenerte aquí, Eva Laura, porque definitivamente ejemplificas y encarnas muchos de los conceptos que nosotros abordamos en el tema de liderazgo. Tu pasión, tu trayectoria, tu esfuerzo, tu profesionalización que has hecho de tu vocación, pues nos motivan, y yo creo que pueden motivar a las nuevas generaciones y a todos los que nos vean, ya sea en este momento en vivo o en retransmisión, para que sigan luchando por su sueño, como lo has hecho tú. Gisela. Muchas gracias por compartir. Y gracias por tu invitación. Tu historia. Bien, y a ustedes también agradecerles que hayan estado en este programa de Imagen y Liderazgo. Nos vemos en su próximo espacio. Gracias. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.